roca fundida o esa sustancia que está a profundidad, podemos hacer un paralelo con una sopita caliente o con una parte que me sirve con dos, es una gaseosa o un vino. Cojamos el ejemplo de la sopita caliente. Entonces esa roca fundida pareciera que es una sola cosa, pero abajo tenemos algo líquido. Con nuestra sopita que tenemos, ¿cómo llamamos a la parte líquida de la sopa? Caldo. Listo. También hay una parte sólida, en una sopita que nos gusta, que tenemos. Díganme ustedes una sopa que les guste. Recaldo. Hay una parte que es sólida. En el magma, tiene esa parte fundida, tiene una parte sólida que se llama minerales o cristales, que se van formando reacciones de magma uno con otro. Entonces van dos fases como en la sopa. Cuando estamos haciendo la sopa, la tapamos y empieza ya a estar a hervir, ¿qué pasa? Se riega. ¿Qué sale? Vapor. Vapor, que es un gas. ¿Cierto? El vapor de agua es un gas y es tan fuerte que es capaz de levantar la tapa, hace bullita, ¿cierto? Y levanta la tapa, y si tuviéramos una olla a presión, pues esa válvula a veces se revientan esas ollas. Entonces ese gas es muy importante cuando hacemos una sopa. Entonces el magma tiene esas tres fases: una fase líquida, una fase sólida y una fase gaseosa. Tiene gas disuelto. El magma abajo tiene gas disuelto. ¿Qué significa ese gas disuelto? Inclusive a veces el agua podemos ver algunas burbujas de gas que atrapa. En la Coca-Cola y en la champaña podemos ver muy claramente que imaginemos que esta es una Coca-Cola, ¿cierto? Cuando está calmadita, ¿de qué color la estamos viendo? Como café, ¿cierto? Y decimos, es solo líquido, pero cuando lo batimos vemos que hay muchos gases, muchas burbujas, que ¿hacia dónde se van? Hacia arriba, aún estando tapada. Y si la abrimos, ¿para dónde sale? Como que explota, ¿cierto? Sí, entonces, en el magma tenemos esa fase gaseosa, líquida y gaseosa, más esos minerales, que es muy importante, lo mismo que en una champaña. Y son esos gases que están abajo a profundidad en esa gran cámara magmática, que sería como la gran olla, que no quieren estar allá, que son menos densos que la parte líquida, que la parte sólida, o sea, la menor, quieren llegar a la superficie y ser libres, los gases. Entonces están incómodos allá en esa sopa. Entonces, ¿cuál es la meta? Llegar a la superficie. Y en el llegar a la superficie, esos gases van trayendo consigo partecitas líquidas y partecitas sólidas. Y cuando llega a la superficie, una gota de magma o el magma, eso es una erupción. Y ahí es donde vamos a entrar a ver qué es eso. ¿Qué pasa cuando el magma llega a la superficie? Entonces, recapitulemos lo que les he contado. Dice, bajo la superficie de la Tierra, a cientos de kilómetros, el magma o roca fundida en estado líquido, con lo que ya sabemos, a altísimas temperaturas y con gases disueltos, tiende a subir, y al llegar a la superficie, eso es una erupción. No, eso es ahí un barrito, o sea, no hay cambio de la superficie un poquito, eso es una erupción. Entonces, ya sabemos que parte, lo mismo esa misma magma, pues lo que hace que se fluya hacia arriba, el papel más muy importante son los gases, para que lleguen. A veces hay unos magmas que tienen pocos, que los van botando los gases desde abajo y tienen la capacidad de llegar a la superficie y regarse, ¿cierto? Otros llegan y taponan el cráneo. Entonces acá queremos contarles. Cuando el magma viaja hacia la superficie, ¿qué hace? No sé si alcanzan a ver. Entonces va ascendiendo por una parte, ahora vamos a ver el conductor, hace un ruido. Él va tratando de llegar a la superficie, si está tapado rompe y genera actividad sísmica. Veamos allí como el ejemplo con el corazón, ¿cierto? Que tenemos un electro que tiene los signos. Cuando llega a la superficie, además de generar sismos, que hay un espectro de sismos, también puede generar abultamientos en el volcán, unos que se vean muy a simple vista, otros que lo sabemos por los equipos. Aquí les tengo unos nombres que por ahora no les pongo mucho cuidado. El ejemplo de esta deformación, mientras si el magma va llegando a la superficie, pues tenemos equipos para captar que se está inflando. Ejemplo de la naturaleza del proceso de inflación, un embarazo, o una bomba cuando le echamos gas. Y a veces los comunicados nuestros hablan de eso, de deformación volcánica, y ustedes dirán, ¿qué es deformación volcánica? Es un proceso de cambio de forma del volcán.
¿Qué pasa con el ejemplo de una bomba, un globo? Le echamos aire, tiene un proceso inflacionario, a veces explota. Y o se lo sacamos voluntariamente, tiene un proceso de deflación, la forma no es necesariamente la misma. Pero podemos, el magma, entonces llega a la superficie y nos lo hace incógnito. Le pillamos, o por equipos o por observación. Hay volcanes donde sí puede ver que realmente tiene ahorcamientos. Entonces la gente que está en el territorio, los volcanes, podría estar observando. De hecho, hay un volcán en Estados Unidos que se llama el Santa Elena, que se le sale como una montaña, colapsa y viene una erupción muy grande. Después les cuento. Como el magma tiene gases, aquí tenemos el volcán como ya la exsolución de gases, y aquí el ser humano como estoy yo aquí sudando la gota con calorcito, ¿cierto? Los volcanes salen gases, el magma tiene gases, pues obviamente tenemos equipos también y lo vemos en los campos, las columnas de gases y vapor, cómo sale, porque el magma tenía esos gases y se empieza a botar. También, ¿qué pasa? El calor, al venir ese magma caliente de profundidad, tenemos los equipos, unas cámaras térmicas y podemos ver que ese magma genera ese calor, y si tenemos los equipos podemos ver que ya no está tan tranquilo, o sea que la llegada del magma antes de una erupción es posible con equipos de monitoreo y observación en superficie, pues saber que estamos ante una zona. En esa época, en el 85, instalaron unas estaciones que mostraban mucha sismicidad. Salían gases, se sentían ruidos como el jet allá en el volcán, la nieve se tornó amarilla, por eso digo que algo está pasando y no es usual, o sea, y eran equipos y tecnología de esa época, ¿cierto? Pero aún con la tecnología ahora, ¿ustedes creen que todos estamos muy bien preparados para una próxima erupción? Veo caritas que no, yo también sí, nos falta muchos espacios de educarnos, de comprender, y pues es una que sigue. No, quería hacer una pregunta. ¿Estos equipos a qué distancia del volcán están instalados? O sea, ¿a cuántos metros, a cuántos kilómetros? Y la otra pregunta para más adelante apunta a 1985 con el ministro de Minas, que hay desierto en que él no dio el dinero suficiente para instalar una alarma del volcán. Entonces esta pregunta es, ¿estos equipos a qué distancia están del volcán, estas cámaras, o dónde están instaladas? Claro que sí. Ahí me remito al pasado. El 20 de julio del 85 quedaron instaladas, oigan, pues esto es historia, las primeras 4 estaciones de monitoreo volcánico. ¿Y cuáles eran esas estaciones? Para monitorear ¿qué? Los sismos. Alrededor del volcán, en zonas más o menos distantes, instaladas 4 equipos para medir sismos. En la roca, y casi que en la superficie. Un aparatito que se llama sismómetro. Descompongamos la palabra, ¿qué es un sismómetro? Que mide los sismos. Exacto, así es lo que yo le iba a decir. Sismómetro, lo que mide los sismos, el que mide y capta, es el sensor. El sismómetro es el sensor que capta sismos, no importa de cualquier tipo. Los calores. Calores no, ahora el calores ya les tengo. Para los calores tenemos unas cámaras térmicas. El sismómetro mide los sismos, como digo, ¿cierto? Lo que mide la magnitud, eso es un proceso humano que ya para decir o automático que lo sacamos para medir qué sismo, de qué tipo, qué tan grande fue el tamaño, a qué profundidad, cuál fue el epicentro, pero ahora hablamos de otro sismo. Pero el equipo, entonces estaba el sensor, como decir, está esta botellita, que era parecido a un sensor captado ahí en el terreno con unos cablecitos que se unían a un aparato, un cilindro que registraba y daba vueltas e iba dibujando. El mejor ejemplo de una estación de esas sismológicas se llamaban portátiles, en 4 lugares. Es como cuando vamos a hacernos un electro. ¿Todos usan ese electro? ¿Sí? ¿Qué nos hacen? Nos colocan una serie de sensores conectados a una impresora que nos saca el electrocardiograma. Ese es el mejor ejemplo de cómo eran esas estaciones. Sí, nos tenían el sensor para captar sismos conectado a un sismógrafo. ¿Qué es sismógrafo? En orden al ejemplo que nos da la compañera, el que grafica o registra los sismos.
¿Y qué sale de esos sismos? Una vez sale el sismograma, en el electro que sale, el electrocardiograma. Entonces, teníamos que cada día, desde el 20 de julio, imagínense, hasta el 13 de noviembre, había ese monitoreo sismológico con 4 sismógrafos y sismómetros, con estaciones sismológicas que registraba y dibujaba lo que hacía el volcán. ¿Cómo? Desde el 20 de julio del 85 e inició como el monitoreo y la medición formal de lo que estaba haciendo el Ruiz desde antes. Se dice que la reactivación del Ruiz, y ese es un dato que les puede servir, fue a raíz de un sismo grande que ocurrió el 22 de diciembre de 1984, un sismo grande, lo sentimos fuerte en Manizales, que generó como un poco la sacudida del volcán, y de ahí empieza desde enero todo el proceso de reactivación, porque ese volcán ya había hecho cositas, el Ruiz ya había hecho cosas. Entonces es un dato científico que estaría pues difícil como comprobarlo, pero muestra como un antes y un después. Ese sismo, los sismos a veces grandes en zonas volcánicas pueden ayudar a que ese magma acelere el ascenso, ¿cierto? Porque toda la culpa de lo que pasó y la erupción fue porque el magma que estaba abajo llegó a la superficie, llegó y cumplió el tiempo y lo hizo como ahí nos estamos adelantando, como este caso, de manera explosiva, no fue tranquila y ya vamos para allá. Entonces hubo monitoreo, pero faltaba algo, lo que ocurre en este momento. 4 días después, había sismómetro, sismógrafo, 4 estaciones sismológicas portátiles. Y cada estación portátil se componía de un sismómetro y un sismógrafo, el que lo registraba y el que lo dibujaba. Eso se hacía sobre el sismógrafo, era un rodillo, se le metía un cilindro, se le ponía un papel como propalcón desatinado, se ahumaba y se ponía a registrar. Exacto, se ponía a registrar y hacía los dibujitos como el electro. ¿Qué veíamos que registraba? Mucha alteración, parecía ruido, pero continuo. Eso se llama tremor volcánico. Y es una tremor volcánico, no temor sino tremor. Y algunas veces en algunos comunicados se escuchan que tremor, que hay señales de tremor. Lo que más registraba una vez empezaron esas estaciones a funcionar era tremor volcánico. La verdad, aquí no había sismólogos expertos, había un profesor que era de la Nacional de Bogotá, a él le mandaban a Bogotá. Una vez pasaban las 24 horas, tenían que ir un recorrido grande, a pie, y entonces se llevaban a un lugar que se llama el sector del Arbolito, y ahí hay todavía una casita que se puede considerar el primer observatorio. En el tema turístico, cuando uno llega, si ha llegado al Arbolito, a la zona del Arbolito, en el Ruiz, hay una zona después de los tramos, y eso históricamente puede ser el primero. ¿Qué llegaban a hacer con esos tarros? Cambiaban los para que, como eso era papel ahumado, lo que tenían que hacer era lacarlo, fijarlo, secarlo y sobre eso poner horas y tratar de hacer una clasificación, y se mandaban a uno. ¿Qué pasa en este momento? Me adelanto. Lo que está registrando en muchos sensores y estaciones sismológicas, inmediatamente por la magia de la telemetría medida a distancia, como la televisión, vemos a distancia, hay programas en vivo, otros son en diferido. Entonces empezó a llegar la señal, ya no había que esperar 24 horas y leer como un periódico de ayer, sino lo que estaba registrado y lo que se está registrando. En este momento lo tenemos. El 17 de noviembre del 1985 empezó a llegar la señal, que estaba desde el sismómetro. Los sismógrafos ya empezaron a registrar en el centro de Manizales, en lo que se llamó el Comité de Estudios Vulcanológicos Comunidad Caldense. Usted dirá, llegó al observatorio, el observatorio no existía. Entonces se formó en Caldas un comité, así repito, Comité de Estudios Vulcanológicos Comunidad Caldense, una unión de universidades, de radioaficionados que se unieron, y en un piso 11 donde hoy es la alcaldía ya se instalaron algunos. Entonces, eso del piso 11, pues ya estoy diciéndoles 17 de noviembre del 85, usted sí, ¿por qué no se instaló antes?
por qué no se instaló antes? Me recuerda el que iba ahí, porque a mí se me olvida para darle la palabra a Francisco. O sea, el sismo del 22 de diciembre Del no se- 84. del 84 no se pudo medir. ¿Sí? Sí, se midió, porque teníamos la Padre Goberna, el Instituto Geofísico de los Andes, los mayores recordamos que quien decía de los sismos era por allá, ¿cierto? Sí. Entonces sí se supo que fue un sismo, si no estoy mal, de 4.2 de magnitud, fue un sismo grande. Y se asocia que de ahí en adelante Luis venía tranquilo, según montañistas. Los montañistas fueron los primeros que también empezaron a decir, está cambiando. Y desde Manizales, si tengo fotos, se veía la nieve, era amarilla. O sea, hubo ya un cambio, ese mapa ya empezaba a mostrar los gases, entre ellos muchos de azufre, ese color amarilloso. Porque sonaba como porque los gases suenan, como jets. La gente decía, incluso tenemos un tolimense, que yo quisiera que se conociera más, el doctor Alberto Núñez, era director de una la regional. De Hijominas. Alberto Núñez era el director de Ingeominas, la regional Ibagué se llamaba. A él fue el que le tocó, a él lo llamaron, entonces primero, en enero, él ya está pensionado, él está en Ibagué, ahora es vicepresidente de la Cruz Roja Nacional de Lima. Es un tolimense